Bienvenidos de nuevo detrás de la noticia en RT. Aquí analizamos algunos de los temas noticiosos más destacados de la semana de una perspectiva distinta a otros medios de comunicación. Comenzamos. Aumentan las protestas en Brasil contra la presidenta Dilma Rousseff, con su popularidad en baja según algunas encuestas y el incremento en descontento con sus políticas económicas. Las llamadas para forzar la renuncia de la jefa de Estado brasileña han intensificado durante los últimos días. La situación en Brasil ha sido comparado con los crecientes esfuerzos de grupos opositores en Argentina y Venezuela para remover a sus gobiernos democráticos del poder. América Latina está unida frente a las nuevas agresiones de Washington contra Venezuela. La respuesta a la orden ejecutiva emitida por el presidente Barack Obama, que declara a Venezuela una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, ha sido contundente desde los gobiernos latinoamericanos. Los países miembros de la UNASUR y la CELAC han emitido fuertes reacciones rechazando la hostil política de Washington hacia el país vecino y han cuestionado si realmente el gobierno estadounidense quiere mejorar su relación con la región. Mientras el gobierno de Estados Unidos declara a Venezuela una amenaza para su seguridad nacional por supuestos abusos de derechos humanos, al otro lado de su frontera en México, graves violaciones y crímenes de Estado suceden con impunidad. El caso de los 43 estudiantes desaparecidos y presuntamente asesinados a manos de autoridades no ha sido causa de alarma en Washington, a pesar de las implicaciones directas del Estado mexicano. En Brasil están aumentando las protestas en contra de la presidenta Dilma Rousseff, quien apenas está comenzando su segundo mandato como líder del gigante suramericano. Rousseff fue reelecta en octubre del año pasado con un pequeño margen de victoria por encima del candidato de la derecha, Aécio Neves, y ahora la oposición en su contra está creciendo. Una situación económica difícil en el país, altas tasas de inflación han contribuido a este ambiente difícil, además de esta creciente oposición a las políticas del gobierno. Y hace poco, fuertes acusaciones de corrupción en contra de funcionarios de la estatal petrolera Petrobras también han sido relacionados con el gobierno de Dilma Rousseff y han sido utilizados para intentar llamar para la renuncia de la presidenta brasilera. Ahora ella no está vinculada directamente a esos actos de corrupción, pero presuntamente miembros del partido oficialista sí han estado relacionados. Ahora, esta situación en Brasil pues parece muy similar a lo que está ocurriendo en otros países sudamericanos como en Argentina y Venezuela, donde también difíciles situaciones económicas en el país, acusaciones de corrupción han sido utilizados por movimientos opositores para llamar a protestas de calle y luego renuncias de esos jefes o jefas del Estado. ¿Es una estrategia para acabar con los gobiernos progresistas en la región? Vamos a ver más en el siguiente reportaje. Enfrentar la tormenta. La recién reelecta presidenta de Brasil vive tiempos difíciles. Su popularidad ha experimentado una notable caída debido a los casos de corrupción en el gobierno. La población ha salido a la calle para manifestarse en contra de las políticas gubernamentales y de la impunidad de la que se benefician los corruptos. Algunos incluso han llegado a exigir la dimisión de Rousseff. La cúpula política ha reaccionado aceptando el derecho de los ciudadanos a criticar al gobierno y destacando este derecho como un logro tangible de la democracia. Lo que el gobierno no aceptará, sin embargo, serán las llamadas a la violencia. Las manifestaciones en contra y a favor del gobierno son legítimas. Lo que no lo es, y no es aceptable y debe ser condenado, es el golpismo, la intolerancia, la violencia y las acusaciones infundadas que atentan contra la democracia. Las acusaciones contra la presidenta tienen como fondo el estancamiento de la economía, la creciente inflación y el ajuste fiscal. La mandataria está decidida a enfrentar estos retos. Ha respondido a las protestas callejeras con un paquete de medidas anticorrupción. Se plantea poner fin a la impunidad con propuestas para convertir en delito penal el ocultamiento o lavado de dinero con fines electorales, así como abrir investigaciones judiciales cuando los empleados públicos posean bienes que no se ajusten a sus niveles de ingresos, entre otras. Es importante destacar que en Brasil no había hasta hoy una ley que asegurase que el lavado de dinero o el cohecho electoral eran crímenes, pero a partir de ahora pasarán a serlo.
Mientras tanto, los recientes acontecimientos en varios países de la región latinoamericana parecen estar en la misma línea. Así, basta con mencionar el llamado intento de golpe en curso denunciado por el presidente Maduro. Pero también en Argentina, la unión del sector judicial y la oposición ha hecho que algunos hablen de un golpe judicial. Algunos analistas también perciben actividades desestabilizadoras en Brasil. Una parte es el contenido del rechazo a determinadas políticas que están castigando mucho a la clase media y empezando a castigar a las clases trabajadoras, y otra diferente es aquella que ya de entrada planteaba esto como un pedido de renuncia a un golpe de Estado. Yo no puedo decir a priori que esté estrictamente relacionada, pero no es una casualidad que estos movimientos se den en varios países sudamericanos. Dilma Rousseff, cuyas políticas sociales contribuyeron en gran parte a su reciente reelección, está ahora bajo una fuerte presión. Incluso parte de su partido se opone en el Congreso a las medidas de austeridad promovidas por la presidenta. Pero lo que no se le puede negar al gobierno brasileño es que está actuando, al igual que la justicia, con decenas de diputados siendo investigados por cargos de corrupción. Falta por ver si las acciones emprendidas convencen a la población y dan resultados. Ahora, para conversar más sobre las protestas en Brasil en contra de la presidenta Dilma Rousseff y las implicaciones regionales en América Latina, conversamos con el periodista Jean-Guy Allard, quien está con nosotros desde La Habana, Cuba. Gracias, Jean-Guy, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Sí, Eva, siempre un placer de comunicar contigo. En primer lugar, Jean-Guy, ¿cómo analizas la situación en Brasil, estas protestas en contra de Dilma Rousseff? ¿Crees que su presidencia, su gobierno está bajo peligro en estos momentos? ¿Qué pasa en Brasil? El fenómeno es especial, ¿no? Primero, la intervención tan fuerte de los medios de comunicación a favor de la oposición, de ese O Globo, que participa directamente en esas actividades, esas manifestaciones que se convierten en una especie de carnaval político, ¿no? La gente llamada a bajar a la calle a manifestar por la televisión, la cadena de televisión más grande del país, es algo único. Y cuando vemos quién compone el pueblo de esas manifestaciones, la población que bajó a la calle, uno se sorprende en todas las fotos de prensa de ver exclusivamente o casi blancos, cuando Brasil tiene, por supuesto, una población negra importante, una población de mulatos importante, y ¿dónde están? Preguntarse si hay riesgo de desestabilización, y espero que no. En esas circunstancias sería absurdo, pero lo que me pregunto es cómo puede surgir un movimiento aparentemente espontáneo de tales proporciones. Ahí sí hay que analizar. Ahora, Jean-Guy, como bajo sus investigaciones, ¿cómo has visto quiénes están detrás de estas protestas en contra de la presidenta Rousseff? ¿Hay también intereses externos que están apoyando y fomentando estas acciones en contra de su gobierno? La fabricación de manifestaciones es una especialidad norteamericana. Lo hemos visto en Ucrania de manera espectacular, de manera más clara que en ningún otro lugar, pero vemos constantemente en Venezuela, donde la desestabilización es real por la fuerza de los movimientos de desestabilización es real, y donde se demostró muchas veces la mano peluda, decían unos, la mano peluda de los servicios de inteligencia norteamericanos que están por todas partes. La embajada en particular es un centro de comunicación de la oposición, un centro que da orientaciones y que da en particular dinero de una forma u otra, por un método u otro. Pero el dinero, las ideas, las orientaciones de la oposición es claramente norteamericana, y en Brasil no puede ser que los Estados Unidos no sean interviniendo directamente con métodos de inteligencia que han sido descritos
en muchas partes. Eva, tú eres una especialista del tema, has escrito libros sobre este tema y los métodos de intervención norteamericanos en América Latina son terribles. Ahora una última pregunta, Jean-Guy, y es, bajo su criterio, ¿cómo crees que debería responder a Brasil frente a este escenario de posible desestabilización? ¿Crees que realmente con Dilma la potencia de Brasil ha estado disminuyendo o ha estado incrementando en el escenario internacional? Creo que Dilma no tiene ese particular talento tan extraordinario de Lula para no solo hablar, comunicar con los brasileños, pero con el mundo entero. Veremos qué métodos van a usarse contra ella en los meses que vienen. Espero que el pueblo que es el gran beneficiario de las transformaciones del periodo de Lula, de las transformaciones que siguió tal vez con menos facilidad, cuyos beneficios no se vieron con tanta claridad, pero que este pueblo que se benefició de todo este periodo reaccionará, actuará cuando a la hora de la verdad, que sea una situación u otra provocada desde Washington con la complicidad de la oligarquía brasileña, cuando ocurrirán esos momentos estratégicos donde sí la fuerza del pueblo tiene que manifestarse y tomar las decisiones cruciales. Bueno, es una situación en desarrollo y por supuesto seguiremos muy pendientes de los acontecimientos en Brasil. Mientras tanto, agradecemos mucho la participación y el análisis, los comentarios del periodista Jean-Guy Allard. Gracias, Jean-Guy, por estar con nosotros en Detrás de la Noticia. Hasta luego. Brasil es un país de alta importancia estratégica para Estados Unidos a nivel militar, económico y también geopolítico. Pero la relación entre Obama y Dilma ha estado distanciada luego de las revelaciones de Edward Snowden sobre el espionaje de Washington en contra de su gobierno. Tal vez este escenario actual de desestabilización es el resultado de los intentos de Obama de torcerle el brazo de quienes no se subordinan a su agenda. La reacción en América Latina ha sido unida y contundente. La región no acepta la orden ejecutiva emitida por el presidente Barack Obama que declara a Venezuela una amenaza para su seguridad nacional y han pedido derogarla. Y las 12 naciones de la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, también han emitido fuertes declaraciones, no solamente condenando y rechazando esa declaración de Venezuela como una amenaza para Estados Unidos, sino también rechazando las sanciones que Washington ha impuesto contra funcionarios venezolanos. Han pedido dejar en nulo también esas sanciones. Y todo esto sucede justamente antes de lo que estaba previsto ser una cumbre histórica, una cumbre de las Américas que va a tomar lugar en Panamá los primeros días de abril, en donde por primera vez en medio siglo va a estar presente Cuba. También está previsto que van a estar presentes los presidentes de Cuba, tanto como de Estados Unidos. Y en ese sentido, la región ha visto con mucha preocupación este incremento en hostilidad en contra de Venezuela, en lo que habían percibido como un ambiente de alegría, así celebrando la inclusión de Cuba después de más de 50 años en la Organización de Estados Americanos. Y esta agresividad hacia Venezuela por parte de Estados Unidos también ha puesto en duda lo que son las verdaderas intenciones del gobierno de Estados Unidos y del presidente Barack Obama de mejorar su relación con América Latina. Vamos a ver más sobre este tema a continuación. Cuando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, catalogó a Venezuela como una amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad nacional estadounidense e impuso sanciones contra varios funcionarios venezolanos, la repercusión no se hizo esperar. En protesta a lo que considera ni más ni menos como una agresión contra el pueblo inocente, el gobierno venezolano lanzó una campaña mundial denominada Obama deroga el decreto ya.
Nicolás Maduro fue el primero en estampar su firma. Ahora las voces de apoyo superan ya el 1.000.000. No estoy de acuerdo con estas sanciones porque nos sancionaron a todos los venezolanos, aunque digan que no. Todos somos víctimas de ese señor, de Obama. Las movilizaciones populares también apuntaban a mostrar la unidad nacional y el fuerte rechazo a las acciones norteamericanas. El presidente Obama debe reflexionar y definitivamente con esta demostración de movilización popular, nosotros estamos demostrando que definitivamente el presidente Obama está equivocado. Así, desde diferentes organismos de integración como CELAC, UNASUR, ALBA y el G77 más China, llegó el respaldo a Venezuela. Los líderes latinoamericanos coincidieron en que el ataque contra el pueblo hermano podría ser un punto de partida para justificar intervenciones estadounidenses contra otros países, mientras el pretexto de que Venezuela constituya una amenaza para la principal potencia militar les pareció absurdo e irreal. Si Estados Unidos, mediante su presidente, quiere hacer una buena historia y buena leche ante América Latina y el Caribe, pues debería de acabar con estos decretos donde declaran como amenaza a Venezuela, a Estados Unidos. ¿Cómo Venezuela puede ser una amenaza para Estados Unidos? ¿Quién podía creer eso? El mandatario venezolano exigió que Washington cese las acciones hostiles contra la democracia en Venezuela, derogue la orden ejecutiva y suspenda las sanciones contra funcionarios del país. Nicolás Maduro recordó también el carácter pacífico de su nación. Venezuela en su historia jamás, nunca ha agredido a ningún pueblo, ni de nuestra América, ni del Caribe, ni del mundo. Jamás ni nunca ha participado en ejércitos para bombardear ni ocupar pueblos en ningún lugar del planeta. La Asamblea Nacional de Venezuela ya aprobó el proyecto de ley habilitante antiimperialista, con el propósito de otorgar al presidente Maduro más poderes en defensa de la soberanía del país. Y varios analistas opinan que los intentos de desestabilizar los ámbitos políticos y económicos de la República Bolivariana no van a desaparecer en un futuro próximo. El principal problema que tiene Obama es que las opciones que busca para reemplazar el gobierno cada vez son más débiles. Han perdido muchos operativos en los últimos esfuerzos. Pierde apoyantes en América Latina. En todo caso, no han tenido éxitos hasta ahora, pero según entendemos, la campaña va a continuar buscando formas a forzar el gobierno. Estados Unidos ha cambiado su blanco geoestratégico. A la vez que busca diálogo y nuevas formas de cooperación con Cuba e Irán, se lanza contra Venezuela. Pero aunque, como denuncia Maduro, Washington trató de presionar a los países de la región para manifestarse en contra de Caracas, América Latina actúa como una familia que, cuesta lo que cueste, defiende a su hermano. Ahora, para profundizar y analizar más sobre lo que ha sido la reacción de América Latina frente a las agresiones de Washington hacia Venezuela, conversamos con el analista internacional Ángel Guerra Cabrera, quien está con nosotros desde México. Gracias, Ángel, por estar aquí detrás de la noticia. Hola, Eva. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, Ángel, ¿crees que Washington esperaba una reacción tan contundente, tan unida por parte de América Latina frente a esta clasificación de Venezuela como una amenaza para su seguridad? ¿Qué pasa con el gobierno de Estados Unidos, que parece que siempre están subestimando o mal calculando lo que va a ser la reacción en América Latina frente a sus políticas injerencistas? ¿Tienen malos analistas? Llevamos varios siglos de muy malas relaciones entre América Latina y Estados Unidos, y ellos no han aprendido de la rebeldía de nuestros pueblos, de nuestra historia. No se quieren dar cuenta, no quieren aceptar los cambios que se han producido desde la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela. Surgieron organismos como el ALBA, UNASUR, la CELAC, Petrocaribe, que constituyen la arquitectura de la unidad y la integración soñada por Bolívar y por Martí, y han consolidado la independencia de un grupo importante de países de América Latina que tienen políticas antineoliberales, y en general también la independencia de la región. También Estados Unidos actúa con un gran pragmatismo político. El presidente Obama, muy presionado desde la derecha por el paso de restablecer relaciones con Cuba,
que no se han restablecido todavía, hay que aclararlo. Es un proceso de diálogo lo que hay en marcha. Pues presionado desde la derecha, parece que encontró como solución agredir, o sea, aumentar la agresión contra Venezuela, porque Estados Unidos viene agrediendo a Venezuela prácticamente desde que Chávez llegó a la presidencia. Ahora, algo que ha preguntado y ha especulado también muchas personas, que si esta situación ahora, la tensión con Venezuela, entre Estados Unidos y Venezuela, puede afectar a cambio la apertura con relaciones con Cuba. Y en ese sentido, ¿cómo se puede justificar Washington la aplicación de una política contra Venezuela que ha admitido que ha fracasado contra Cuba? Bueno, eso mismo es lo que se está preguntando toda América Latina, o sea, ¿cómo es posible que Estados Unidos mantenga ese doble estándar de que a Cuba la zanahoria y a Venezuela el garrote? Y no solo Venezuela, porque en realidad cuando analizamos la situación vemos que lo que hay en América Latina es una contrarrevolución encabezada por Estados Unidos contra todos los gobiernos independientes y que llevan a cabo políticas antineoliberales. Se ve muy claro en Argentina, en Brasil, en Ecuador. Estados Unidos no acepta sencillamente que los países de América Latina y del Caribe sean independientes, no acepta eso. Ahora mismo Obama va a reunirse con los miembros del CARICOM en Jamaica el día 8, antes de viajar a Panamá, y el objetivo de eso es acabar con Petrocaribe, que es una de las iniciativas más nobles, más solidarias, más generosas, que además no es que Venezuela le regala el petróleo a los países del Caribe, eso es una mentira, pero sí se los vende en condiciones sumamente ventajosas. Y ahora una última pregunta que seguro muchos van a estar pensando durante los próximos días. ¿Qué crees que puede suceder durante esa próxima cumbre de las Américas que va a tomar lugar en Panamá, en donde presuntamente está previsto que van a estar presentes los presidentes de todos los países en la región, incluyendo de Venezuela, de Cuba y de Estados Unidos? Pues lo que va a pasar es que si Estados Unidos mantiene este decreto contra Venezuela y esta actitud altanera, e inclusive dicen ellos que les interesa discutir la cuestión de Venezuela en Panamá, que están muy interesados en eso, no les quepa a ustedes la menor duda que Obama la va a pasar muy mal, porque ahí nadie se va a quedar callado. Y ahí hay varios líderes latinoamericanos que tienen muchas cosas que decirle, porque Estados Unidos no ha probado que Venezuela sea ninguna amenaza. Todos los argumentos que ha dado para adoptar esta política según la cual Venezuela es una grave amenaza para la seguridad y la política exterior de Estados Unidos son cuestiones de la política interna de Venezuela, de que si los derechos humanos, ¿qué moral tiene Estados Unidos para hablar de derechos humanos con una policía que mata un negro o un latino una semana sí y la otra también, que interviene en 150 países del mundo, que está metido en varias guerras y no sale nunca de ellas, con esta política de Obama que lo que conduce es a una guerra infinita? Entonces, ¿cómo? ¿De qué derechos humanos va a hablar Obama? No tiene ninguna moral para hablar de eso. Bueno, sin duda van a ser momentos muy interesantes y nosotros estaremos ahí viendo todo y contando y reportándolo también. Agradecemos mucho la participación y el análisis de Ángel Guerra Cabrera con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Gracias, Ángel. Muchas gracias, Eva. El contundente rechazo de los países de la UNASUR y de la CELAC, que son los 33 países de América Latina y el Caribe, de esa orden ejecutiva de Obama en contra de Venezuela, pues indica que los tiempos han cambiado. Ya América Latina no es el patio trasero de Estados Unidos y no aceptará ni la injerencia ni las imposiciones de su vecino del norte. Y mientras el gobierno de Estados Unidos declara a Venezuela una amenaza para su seguridad nacional e impone sanciones contra funcionarios venezolanos por presuntos abusos de derechos humanos, una situación de graves atrocidades y violaciones de derechos humanos está ocurriendo apenas al otro lado de su frontera. El escenario es México y la desaparición forzada y presunto asesinato de 43 estudiantes a manos de autoridades. Ahora, hasta los momentos, la evidencia ha demostrado
que han estado involucrados las autoridades regionales de la zona de Guerrero y al mismo tiempo ha habido una colaboración hasta con bandas criminales bajo el control de esas autoridades. Y las familias de estos 43 estudiantes desaparecidos, porque sus cuerpos aún no han sido encontrados, han pedido un apoyo internacional con las investigaciones, porque ya el Estado mexicano, comenzando con el presidente Enrique Peña Nieto, quiere olvidarse del tema. Y precisamente el silencio de Washington ha sido muy llamativo, porque son los primeros en denunciar supuestos abusos de derechos humanos cuando han sido cometidos en países donde los gobiernos no son necesariamente sus amigos, como el caso de Venezuela, pero son los últimos en hacerlo cuando se trata de países aliados, como el caso de México o, por ejemplo, Arabia Saudita. Vamos a escuchar un comentario sobre este caso. Estados Unidos tiene reportes muy completos respecto a la violencia en México. Tiene mucha gente trabajando tanto legal como ilegalmente en México para evaluar la situación de violencia y de derechos humanos. Sin embargo, la violencia y los ataques a los derechos humanos en México le convienen a Estados Unidos. Esta violencia es lo que ha permitido que se reduzca el flujo migratorio de Latinoamérica hacia los Estados Unidos los últimos años y por eso no le presta atención. Es algo que ha sido conveniente para su política. En cambio, los sucesos que hay o que inventan que hay en Venezuela son convenientes para sus planes de una transición política inconstitucional. Por eso hacen un gran escándalo de sucesos que no necesariamente son tan graves o ciertos en Venezuela, mientras guardan silencio de las graves violaciones a los derechos humanos aquí en México. Tampoco hubo una declaración del Departamento de Estado o de la Casa Blanca de preocupación por el despido de una prominente periodista en México, crítica del gobierno. Carmen Aristegui ha sido una de las más destacadas periodistas de México, conocida últimamente por sus investigaciones que han develado temas relacionados y críticas del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y su despedida ha causado una fuerte reacción y rechazo en México. Pero ni los supuestos defensores de la libertad de prensa como la CIP, ni los voceros de Washington, pues han emitido declaraciones expresando preocupación no solamente por el despido de Carmen Aristegui, sino por la situación de periodistas en México, que es conocido como uno de los lugares más peligrosos del mundo para la prensa. Protestas preparadas y verdades develadas. De nuevo, la unión y la persistencia demuestran la fuerza de la solidaridad. Y nosotros, mientras tanto, seguiremos aquí analizando, investigando y reportando lo que sucede detrás de la noticia. Como siempre, me pueden seguir vía Twitter, @EvaGollinger, y a través de mi blog en actualidad.rt.com. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.